Ya está todo listo. Hola. Hola. Te voy a partir la cara, cabrón. La bisectriu d'un angle és la semirecta que el divideix en dues meitats iguals. When talking about learning the English language, and more importantly, learning it as a second language. Te voy a pegar, daño. Acordaros, un sintagma nominal es un grupo de palabras cuyo núcleo es un nombre o un pronombre. ¡Toma! El mínim comú múltiple de 3 i 4 és 12, multiplicarem tot per 12, 12 ¡Toma! ¡Ay! Exemple, acabava de plegar quan ha trucat. Acabava de plegar seria una perífrasi verbal. ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tal te ha ido el día, hijo mío? Bien, como todos. ¿Qué te pasa en la cara? Tienes mal aspecto. Nada, me he caído. Hoy es tu cumpleaños. ¿Qué quieres que te compre de regalo para tu cumpleaños? Un libro. Buenos días. Buenos días. ¿Qué deseas? Un regalo para el cumpleaños. Tengo algo muy especial. Ahora lo traigo. Aquí lo tienes. Tenga mucho cuidado con este libro. Es peligroso. Todo lo que escriba en él se hará realidad. De acuerdo, gracias. Hola, hijo mío, te traje un regalo para tu cumpleaños. Gracias, papá. Querido diario, te escribo esto porque tengo un problema en el instituto. Me gustaría que desapareciera el abusón que me atormenta la vida, porque siempre se mete conmigo y me pega sin motivo. Por eso me gustaría que desapareciera el abusón. Así no puedo vivir.
y no sé con quién hablar. Hola, soy la directora de Ríos, Aurora Picornell. Le llamo porque no encontramos a su hijo y quisiera que viniera al centro para hablar con ustedes. Gracias. Pues a ver, ¿cómo se lo decimos? Porque se va a llevar un disgusto. ¿Qué pasó con mi hijo? Su hijo ha desaparecido, sí, y sabemos que abusaba de un compañero de clase. Nos han dicho que tu hijo ha desaparecido. Hemos investigado y sabemos que tu hijo abusaba de un compañero de clase. Vamos al instituto y a buscar información. ¿Atendéis un momento, chicos? Sabemos que ha desaparecido un niño de esta clase que abusaba de un compañero. ¿Alguien sabe algo? Yo sé lo que ha pasado. Los niños abusaban de mí, me pegaban todos los días, sin parar, y yo de la rabia escribí en el diario que ojalá desaparecieran, y de repente pasó algo inexplicable y desaparecieron de la tierra. Pero me arrepiento mucho y lo arreglaré. Por favor, te lo suplico, haz que vuelva mi hijo. Hablaré con él o lo que sea. Me aseguro que no lo volveré a hacer, pero haz que vuelva. ¿Qué solución daríais vosotros al bullying? Hablar con los padres. Hablar con los profesores. Denunciar al acosador. Hablar con la policía. No seguirle el rollo al acosador. Ayudar al compañero que sufre. Querido diario, me arrepiento de haberles hecho desaparecer. Quiero que vuelvan y seamos amigos, pero si vuelven, que me traten bien. ¿Qué es eso de pegar a un compañero? Eso no se puede hacer, ¿eh? Da gracias que nos hayan denunciado. Sí, lo siento. No lo volveré a hacer. Ya aprendió la lección. Hijo mío, has vuelto, gracias a Dios. Discúlpate con tu compañero y que sea la última vez. No está bien lo que me hicisteis. A las personas hay que tratarlas con respeto. Os perdono. Lo siento, ya no te pegaré más. El mar no es un mal lugar, pero yo prefiero la orilla. Vámonos, vámonos, tengo que buscar. Hay algo a lo lejos que brilla. Si no lo encuentro, no me quedaré contento. Busco un lugar soleado. Maneras podemos llegar y allí cumpliré tus deseos, porque tú en mi cabeza siempre estás, y si me quieres te llevo. Si no lo encuentro no me quedaré contento. Busco un lugar soleado.